Padre, bendito seas por Cristo Jesús y porque todo el mundo, Señor, recibirá y todo el mundo ha recibido y todo el mundo recibe, Señor, tu evangelio. Pero en el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito seas porque ese evangelio que cobra valor en nosotros, ese Señor que nos permite caminar y que nos permite renovar, Señor, nuestras fuerzas, que nos permite edificar, que nos permite, Señor, construir ese Señor, ese que se conoce en los cielos, ese Señor que se ha sostenido durante 2000 años, ese Señor que ahora es tiempo, Padre, de que se vaya difundiendo y que vaya, Señor, clamando, que vaya Dios de los cielos abriendo el camino, que vaya, Señor, poniendo las cosas en tu orden, que vaya estableciendo una nueva Jerusalén, que vaya levantando hijos, que vaya, Señor, levantando padres, que vaya en el nombre de Cristo Jesús preparando el camino, que vaya ese evangelio, que vaya mostrando los corazones, cambiando los corazones. Bendito seas, porque Señor empezó por la casa del trabajo, porque por esa gracia podemos dar y porque empezó, Señor, en este nuevo año, en este nuevo mes, con toda la bendición de que no dimos una sangre de toros, de machos cabríos, ni toda la sangre de sacrificios que a ti no te agradan, sino lo que dimos, Padre de los cielos, es lo que tú nos has dado. Y eso, Señor, es lo que nos muestra el lugar, nos muestra el tiempo y hace, Señor, que así como los cielos cuentan tu gloria, así en cambio el Evangelio resplandezca, Señor, en el conocimiento. ¿De dónde viene nuestro Evangelio? Porque de eso, Señor, es de nosotros donde recibimos. Porque tu Evangelio viene de casa, porque tu Evangelio viene de santuarios, porque tu Evangelio viene de postes vivos, porque tu Evangelio, Señor, viene de cimientos eternos, porque tu Evangelio, Señor, viene de dar la cara, Señor, a tu santuario, porque tu Evangelio viene, Señor, de tus atrios, de tu lugar interior, porque tu Evangelio, Señor, viene de tus cuernos, de tu altar, porque tu Evangelio, Señor, viene en el nombre de Cristo Jesús, de quien se paró en el umbral y que en el umbral siguió diciendo, esta es mi casa, y sigue mostrando esa morada de donde, Señor, sigue dándonos su Evangelio. Para eso, Señor, poderlos llevar a nuestra casa, poderlos llevarlo al qué, al cuándo, al cómo, al dónde, Dios de los cielos, y que a través de ese Evangelio podamos, en el nombre de Cristo Jesús, ver que eso es lo que hemos dado y eso es lo que hemos recibido y eso es lo que tú estás haciendo para que eso, Señor, ahora levante también en el nombre de Cristo Jesús a tus hijos. Y Señor, por todo este tiempo de ingenuidad, por todos, Señor, esos ingenuos y por toda nuestra ingenuidad y nuestro desvío, podamos en el nombre de Cristo Jesús decir, así como recibimos de tu santuario, así, Señor, nosotros damos. Y Señor, damos a nuestra casa, damos, Señor, a tu evangelio, damos, Señor, a quienes tú nos muestras, a quienes tú nos pones, damos, Señor, a los que llevan tu misma sangre, porque ellos, Señor, son los que han escuchado y escucharán, porque ellos son los que tú has levantado, y esos, Señor, son en todas las naciones. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en todas las épocas, en todas las naciones, pero en esta, Señor, que tú nos has dado, sea a través de esta nueva generación, también que sigue recibiendo nuestro evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Espíritu, bendito seas por ese evangelio. Amén. 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 Bienvenido, Hugo. Eh, Justamente estábamos comentándome, es tiempo en el libro lo que hicimos, ¿no? Lo que hicimos y lo que vamos a hacer en el libro de Ezequiel, capítulo 45. Yo les puse las preguntas y aquí les puedo desarrollar porque eso me pareció muy importante, que sepamos lo que estamos haciendo. Ezequiel 45, 19. El 18 dice, así dice
Y muchas gracias a todos. Y hasta me pareció espectacular lo que nos envió Erika, de cómo Dios se está dando, de la forma que se está dando, incluso a través del primer día y del primer mes, en ese eclipse que conocemos, pero que detrás de ese eclipse siempre habrá un mover de Dios. Dice, el mes primero, el día primero, tomará de la vacada sin defecto y purificarás el santuario. Tomarás de la vacada un novillo sin defecto y purificarás el Perdón, santuario. Marquito, Sí. ayúdenme con el capítulo y versículo. Por favor, Ezequiel muchas gracias. 45:18. Ezequiel 45:18. Listo. Gracias. ¿Ya? Entonces, dice, así dice el Señor, el primer día del primer mes, tomarás de la vacada un novillo sin defecto y purificarás el santuario. ¿Ya? Entonces, primerito, ¿qué hay que hacer? El día primero, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dar la sangre. Dar, exactamente. Ese es dar, dar. Y ahora, entonces, por eso dice, tomen, ¿verdad? Oh, parece, entonces, por eso decía, parece un poquito exagerado, ¿no? Pero ¿en dónde resulta que no es exagerado? Justamente acá, el 19, el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por el pecado y dará sobre los postes. Ahí es donde cambia todas las cosas. Entonces, ahí hay un Natán. Eso es lo que le decía. Porque los años anteriores decíamos nosotros, hay que poner, como una forma de, como una forma de entender, porque hasta este año no entendíamos. Nuevamente, no dice lo que dice en la primera Pascua. En la primera Pascua, ¿qué dice? En la primera Pascua dice, tienen que aplicar, es decir, tienen que como golpear, no dice lo mismo que acá. ¿Ya? Esa es la diferencia. En las Pascuas dice, tienes que tienes que tomar de la sangre con un hisopo y con ese hisopo tienes que. ¿Se da cuenta la diferencia entre la primera? Si quiere, vamos a ver. Éxodo, capítulo 12. Ahí está la diferencia. Éxodo, capítulo 12. Verso 22. Éxodo 12:22. La diferencia entre esta que es la Pascua de Ezequiel, es la Pascua de quien miró, el único que miró el santuario de Cristo, el santuario de Dios que le dio las medidas. Entonces, por eso es diferente las Pascuas con la Pascua de Ezequiel. Dice, Yo le tomaréis, leo. por Ahí. favor, A ver. Y tomaréis un manojo de hisopo, lo mojaréis en la sangre que vertiereis en un vaso y salpicaréis esa sangre en el dintel y las dos jambas de las puertas de vuestras casas, de y las cuales no salpicaréis. saldréis. Ay, entonces, y salpicaréis. Esa es la diferencia. Salpicaréis. Toparás, y es como topar. Y además, no, y además, si se da cuenta, no lo topa. Además de toparlo, tiene que toparlo con qué? Tiene que topar esa sangre, tiene que toparle con un hisopo. Ese hisopo no puede topar las manos, sino ese hisopo, ese es el que tiene que hundir en la sangre. Y con esa sangre y con ese hisopo, con ese se aplica, así podríamos decir, se aplica en el dintel y en los postes.
Entonces la Pau me dice, ¿por qué no se topa con el dedo? Justamente por Ezequiel, Ezequiel capítulo 45, verso 19. ¿Por qué no se topa? Porque la sangre, porque la sangre, en Ezequiel, ¿qué dice? El sacerdote tomará la sangre que se hace, la sangre se toma, ¿ah? Y, 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 y el rato que se toma, ¿qué se hace? Ezequiel 45, 19. Y se hace Natán. Natán. ¿Quién es Natán? De Natán, como les decíamos. Natán es el profeta Natán. Es el famosísimo profeta Natán. Pero resulta que el más importante Natán de la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el más importante Natán? El más importante Natán de la Biblia se llama Cristo Jesús. Ya, perfecto. Pero el más importante Natán, ¿sí? Después de Cristo Jesús, ¿quién es? El hijo de David. ¿Cómo se llama el hijo de David? Que es el más importante de los hijos. ¿Cómo se llama? Se llama Natán. Y nadie le ha predicado acerca del hijo más importante. Así que predíquese, búsquele y todo. Entonces, eso es lo que dice. Porque Natán, ¿qué significa? Natán significa darse. Entonces, por eso, Ezequiel 45, 19 dice, tomar, tomar para dar. Entonces, pregunta, ¿quién debe tomar? ¿Quién toma? A ver si le cachas. Un Natán. El que da. Exacto. Los hijos. Toma el que da. ¿Y quién da? Da el que toma. Entonces, por eso, mire, aquí, ¿quién está dando? ¿Quién está dando la sangre? ¿De dónde es tomada la sangre? Del que da. ¿Ya? De Del la que da. expiación. ¿De quién? Expiación dice, la sangre de la expiación dice. El Yo Natán. yo le pregunto, ¿de dónde salió esa sangre? ¿De dónde sale esa sangre? Un cordero tal vez. Ay, perdón, O de la luz. perdón Del el Natán. abuso, perdón el abuso. ¿De dónde se toma la sangre? No, no piense, solo léalo. Solo léalo. Ezequiel 45, 18. Por favor, Nancy, usted mismo me va a dar la respuesta. Léalo y me dice. Es que esto es lo que hicimos y esto es lo que nosotros tenemos que ver. Nancy, por favor, léalo. Así ha dicho Jehová el Señor, el mes primero, el primer día primero del mes tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. ¿Ya? ¿De dónde sale la sangre? De la vacada, De algo perfecto. De De la no, ofrenda. no, lea otra versión, lea otra versión. ¿Ya leyó el que tiene la versión de Nancy? No, lea otra versión. ¿De dónde? Erika, no puede. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo están por allá después del eclipse? Bendiciones, bendiciones con todo. Bendiciones. Medios anochecidos, Marquito. Como no, estuvimos atravesados. Buenas tardes, Marquito. Pensando que ¿Cómo la está, luna era el sol y el sol la Fabricio? luna. Que están calladitos. Digo, no, pues no puede ser. ¿Qué pasa? a ver, le leo, pastor. ¿De dónde se toma la sangre? Así dice el Señor Yahweh al principio, a uno de mes, toma un becerro, cría de becerro de ser, manada perfecto y purificarás. ¿De dónde se toma la sangre? Otra versión.
Entonces está en Éxodo 22, ¿no? No, Ezequiel 45, 18. 18. Ezequiel, por eso la diferencia, mire, este es espectacular la diferencia. ¿De dónde se toma la sangre? Allá ni siquiera se puede topar la sangre. Aquí se tiene que dar y se tiene que recibir, se tiene que tomar. No en el hecho de tomar, sino en el hecho de coger. Ezequiel 45, 18, ¿de dónde se toma la sangre? Eso es lo que hicimos. Porque hay que saber el qué. ¿De dónde se toma? Yo digo del Toma de un santuario. espíritu. ¿Perdón? Yo tengo esta versión que dice, el primer día del mes toma del ternero sin defecto. No, O tampoco, sea, esa versión no. No, esa versión no. Le voy, le voy a leer la versión y ahí va. Dice, en el primer día del primer mes, de la ofrenda. tomarás un hijo de la vacada, que sea un hijo de la vacada, que sea novillo, ¿no? que sea buey, es la palabra, que sea buey. Entonces, ¿de dónde se toma la sangre? De un hijo. De un hijo. ¿Ya? Se toma la sangre de un hijo. Entonces, ¿quién es el que da la sangre? Sergio. Es que recién se abre mi Biblia. Ahí. Ay, dilo, Sergio. Tomarás un becerro hijo de vaca. Ah, ¿dice o no dice, Sergio? Entonces, ¿de dónde viene la sangre, Sergio? De la vaca. Tal vez viene de algo sagrado, ¿no? No, de un hijo, por favor, eso es lo que usted no debe, de un hijo. Pero por Entonces, eso, un hijo es sagrado. por eso mandó a Cristo y porque aquí la pregunta es, ¿por qué aquí no es un cordero? ¿Por qué no es un cordero de un año? ¿Por qué aquí es un hijo? ¿Y por qué aquí es un becerro? ¿Por qué? Por la sangre. Porque Por la hay sangre, el evangelio. Claro. por el evangelio. Y en el Moisés, y el apóstol dice, Moisés adoraron al becerro. Pero resulta ser que este no es un becerro. Por juventud. No, hijo. Porque el hijo es algo más sagrado. Verá, ¿por qué? Nuevamente, el principio es, lo que le pide es, ¿sí? Haz Natán. Para hacer Natán, tienes que tomar. Entonces, tienes que tomar. ¿De dónde tienes que tomar? De alguien que dio. Entonces, ¿quién es el que da? ¿Quién es el que da la sangre? Da un hijo. Pero aquí le está hablando de una sangre. Pero le está diciendo, ¿de dónde viene la sangre? ¿De dónde? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la sangre? Ezequiel 45, 19. Dice, el sacerdote tomará de la sangre por el pecado y dará a los postes de la puerta en los 4 ángulos y sobre los postes de la puerta del interior. Es decir, el primer día del año, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Da. ¿Qué da? Da sangre. Es decir, da evangelio. ¿Sí? ¿Y de dónde viene la sangre del evangelio de Cristo Jesús? ¿De dónde viene? ¿De la carne? De la ¿O residen acá? de la vid. Viene de la vid, exactamente. Viene de la vid. ¿Sí? ¿Y en dónde está? Dice, ya, le pongo, entonces mire, todo esto viene de dónde? Todo esto viene del santuario.
Eso es lo que le está diciendo. Entonces, usted tiene que conocer de dónde recibe, de dónde está tomando, de dónde toma todo. ¿De dónde toma? Toma del santuario. Y si toma del santuario, ¿hacia dónde tiene que volver? ¿Hacia dónde vuelve? Vuelve al Al santuario. santuario. Eso es lo que le está diciendo la Biblia. Y todo esto, ¿a través de qué? De lo que toma. No toma, toma del Hijo. Toma de un hijo, dice, ¿no es cierto? Toma del Hijo. Y toma. Entonces tendríamos que ver por qué, por qué vacada y por qué, ¿cómo se llama? Eh, ¿Y por qué novillo? ¿Y por qué, cómo dice, bullock? ¿Cómo es? Buey, buey, ya, ya. Pero ese, pero ese no es el tema. El tema es el dar y el tomar. Ese es el tema ahora. El dar y el tomar. Entonces, ¿qué hizo el primer día Cristo Jesús? Dio y tomó. ¿Qué hicimos nosotros el primer día? Dimos y tomamos. ¿Y qué sucedió el primer día que nos mandó Erika? Dios se dio hasta en los cielos para nosotros tomar. Entonces, ¿qué le gustaría tomar? Lo que le gustaría, ¿qué le gustaría qué le gustaría dar? ¿Qué le gustaría dar? Lo que, lo que tomó o lo que recibió. Entonces, por Lo eso que tomamos. el principio es recibir, ¿no es cierto? Y para recibir, ¿cómo sabe que usted ha recibido algo? Hay aquí casado. Nancy, ¿cómo sabe que usted recibió a Plinio? ¿Y cómo Plinio sabe que le recibió a Nancy? ¿Cómo? ¿Cómo sabe? Porque tomamos y poseemos, no echamos mano. Exactamente, por el tomar. Y entonces, al tomar, ¿qué está diciendo? ¿Sí? Tomé lo que me pertenece y así que ahora, ¿qué tengo que hacer? El momento que me tomo, tengo que dar. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la diferencia. Si usted ha recibido, tiene que tomar, porque así le haya dado Dios del reino de los cielos y no lo ha recibido, no lo toma. ¿Y cómo se da cuenta? Se da cuenta por lo que da. Facilito. Amén. Gracias mía por volver. Entonces, ¿qué da? Ahora sí, ¿qué da usted a su santuario? Ya, entonces, ya conoce el santuario en su casa. Conoce el santuario. Hugo, conoce el santuario. Mía, conoce el santuario. Amén. ¿Ya? Amén. ¿Y qué? Entonces, si conoce el santuario, ¿qué tiene que recibir del santuario? Evangelio. Por, La Las palabra de leyes, Dios. el evangelio, por pero supuesto. recibir como novia. Ah, ¿qué tiene que recibir de? ¿Qué más tiene que recibir? Recibimos la sangre también. La O sea, la carne y la Exacto, sangre como novia. exacto. Recibimos la sangre, recibimos el fruto, recibimos la sanidad, recibimos un nuevo cuerpo. Ahora, La gloria. la gloria. Ahora pregunta, ¿usted ha tomado eso? Buena pregunta. ¿Ha tomado eso? ¿Ha tomado eso? O sea, la sangre es el evangelio que tomamos y también entregamos el evangelio, ¿no? Por supuesto. Pero como decía, mire, la sangre es el cuerpo, la sangre es lo que usted ha recibido, lo que ha recibido de Dios. Pero el rato de usted devolverle, no es devolverle, sino el rato de usted dar. ¿Qué es lo que da usted? ¿Qué da a su santuario? Si ha recibido eso, ¿qué da a su santuario? ¿Qué da?
¿Qué da? Sangre, Lo que le, evangelio. lo que le Evangelio. sobra. ¿Qué da? No, las Pacto, unidad. primicias. ¿Ah? ¿Qué da, Lina? ¿Qué Debería tiene que ser dar? a dar lo que da. ¿Ah? Las primicias. Damos lo que recibimos. Por eso. Si recibimos el evangelio, pues entregamos también el evangelio, ¿no? A nuestro prójimo, ¿no? No, Diezmos y ofrendas. bravo. Muy bien. ¿A quién tiene que usted entregar lo que ha recibido? ¿A su prójimo o a su santuario? Santuario. Bueno, Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Por eso el evangelio, si ve, el evangelio va a cambiar el mundo entero. amén. ¿Y Amén. quién va a cambiar el mundo, el mundo entero? ¿El evangelio de quién? Los hijos, ¿Ah? ¿El evangelio vivo, de quién? ¿El evangelio, vivo. el evangelio del que recibe o el evangelio del que toma? Que recibe. Del que recibe y del que toma. Ujú. Entonces, por eso su medidor es, ¿de dónde recibió? Su medidor se llama santuario, porque todo usted lo recibe ¿de dónde? Lo recibe del santuario. ¿De cachó? Sí. ¿De quién recibe? De la unidad del pacto. Santuario De la de la unidad del mesa. pacto. A ver, Nancy, ¿de la unidad del pacto o del santuario? En el santuario está la unidad. Por eso, pero yo le pregunto, ¿de la unidad del pacto o del santuario? Del santuario. Pero Ah, piensa que en el ya, santuario hay la unidad. ya. O no sé. ¿De quién recibió, de quién recibió usted todas las cosas? ¿De quién recibió usted? Sergio, ¿de quién recibiste todo? Erika, Fabricio, ¿de quién ha recibido todo usted? ¿De quién ha recibido? Del Por santuario. el primogénito. De mi padre. No, ¿de quién ha recibido Del todo? santuario. Del santuario. Ahora, quítele al santuario un ratito, quítele al santuario un ratito. ¿De quién nosotros hemos recibido todo? Espíritu. Del que Hijo. habita en el santuario. El Padre, de Cristo. Ya le Del cachó, Espíritu Santo. Lina ya le cachó. Erika, Fabricio, ¿de quién ha recibido todo? Si le quita el santuario, ¿de quién? Del hijo. ¿Perdón? Del hijo. Del Hijo. ¿Ya? Ahora, dígame, ¿cuál es el hijo que no tiene santuario? ¿Cómo se llama el hijo que no tiene santuario? Carmita. El que no tiene evangelio, que no tiene sangre. Perfecto, el que no tiene evangelio. Daniel, ¿cómo se llama el hijo que no tiene santuario? Extranjero. Extranjero. Desviado. Entonces, quítele el santuario, por eso, quítele el santuario. ¿De quién ha recibido usted de quién ha recibido todo lo que tiene? ¿De quién? ¿Ah? Del hijo que tiene la sangre. Del hijo que tiene la sangre. Ahora dígame cuál es el hijo que tiene la sangre, pero no tiene santuario. ¿Cómo se llama? Pues ese es Judas, ¿Cómo? Judas. el izquierdoso ¿cómo se llama? Claro, El opositor. tiene más sangre de sacrificios, es más sangre menstruosa ¡puf! Que si pudiera ponerle ahí, ¡puf! Sergio, dilo. Judas. Judas, perfecto. De Judas para todo, de Judas hasta yo, hasta el primero que me entró el evangelio. Y ahí, por eso, Lina, Mande. ¿dónde recibió todas las cosas? ¿De quién se recibe todas las cosas? Lina, me gustó Del que porque habita en el santuario. ¿Perdón? Del que habita en el santuario. ¡Amén! ¿Ya le cachó? Sí. Sí. Entonces, del que habita en el santuario. Ahora pregunta, ¿quién habita en el santuario?
la unidad, Padre, Hijo y El Espíritu. Hijo, exacto, el Hijo. Y si habita el Hijo, habita el Padre. Y El si habita el Padre, habita el Espíritu. Ujú. Por eso, ahora sí. Y ahora, eso le dio el Hijo. Eso le dio para que él reciba. Ahora usted tomó eso. Hugo, Carmita tomó, Katia, tomaron. Ahora, pregunta, si tomado a eso, ¿conoce su santuario? Bueno, dejémoslo ahí. Ahora, ¿qué le da a su santuario? Lo que recibí. No. No le da lo que ha recibido. ¿Qué le da a su santuario? ¿Qué le da a su santuario? La sangre que tengo, ¿no? O la... Evangelio. Okay. Exactamente. ¿Qué le da a su santuario? ¿Qué le da? Lo que tomé. Evangelio de una sangre que No, purifica. lo que recibí, escuche, lo que recibí, ¿sí? Satanás, ¿qué da al santuario? Satanás, ¿qué Muerte. recibió? Sangre de Satanás, sacrificio. Satanás, ¿qué recibió? Un evangelio mudo tiene Todo, le da todo, Satanás le da todo, pero ¿qué es lo que Satanás no puede dar al santuario? ¿Qué no puede dar? sangre de hijo. Lo que Evangelio. lo que no Lo que pudo tomar, lo que no puede tomar. ser hijo, claro. Por supuesto. Entonces, por eso, ahora sí, Lina, ¿qué tan facilito, como dice usted, a usted le cuesta? ¿Cuánto le cuesta dar al santuario? ¿O cuánto le cuesta lo que usted ha recibido del santuario? ¿Cuánto le cuesta? Verá, o sea, yo para mí pienso que difícil darle lo que he recibido no es. Ah, entonces, Lo difícil está entonces, en entonces, ¿qué es poder lo difícil? cumplir Lo todo difícil el es dar. tiempo, ¿eh? Lo difícil es dar. Lo difícil es dar. Y para el sacerdocio, lo difícil también es dar. Porque cuando el sacerdocio no sabe dar, tampoco sabe recibir. Ajá. O sea, por Ajá. eso es difícil. Por eso es difícil. Porque no puede dar. Porque no puede tomar. Y por eso el primer día de Cristo Jesús, ¿qué le está diciendo? Toma. ¿Qué has dado? ¿Qué has dado hasta ahora? Eso, amén. Mire, la Pau dice, es difícil dar, porque resulta ser que lo que hice fue arrebatar con violencia. Y de los violentos es el reino de los cielos. Así. ¿Ah? Sí. Pero la violencia, ¿hasta cuándo para la violencia? ¿Hasta cuándo para el evangelio? ¡Ay, te gana! ¿Cuándo para la violencia? ¿Cuándo para la Cuando violencia? damos Hermanos, y sino que recibimos. tomemos y recibamos y demos. Cuando hay evangelio. Cuando La vivimos del violen- santuario. La violencia es hasta Juan el Bautista, eso dice la Biblia. La violencia es hasta Juan y los violentos arrebatan el reino de los cielos. Pero ¿hasta cuándo es la violencia? Hasta que, como dice Daniel, hasta que viene el verdadero evangelio. Amén. Así que, ¿qué va a dar al evangelio? Lo que ha arrebatado, lo violento. ¿Qué va a dar? ¿Qué va a dar? Escuche, ¿qué va a dar a su santuario? ¿Qué va a dar a su templo? Pregunta, ahora, por eso, ¿qué está dando? Ahora, ¿qué están dando los templos y qué están dando los santuarios? ¿Qué están dando los templos y los santuarios? No, no los santuarios. ¿Qué están dando los templos? ¿Qué están dando? Un evangelio de amor, 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 amor. Perfecto. Violencia también. Violencia.
¿Por qué? Porque el amor, si el amor confunde con pasión, lo que está dando es violencia. ¿Quién está? Erika, Fabricio, ¿qué están dando? ¿Qué están dando en los templos por allá en esas tierras lejanas? ¿Qué están dando? Yo creería que sangre menstruosa, Marquito. Ah, corrupción, 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 corrupción. ¿Acaso eso, Arrebatamiento. Un vino que embriaga. ¿y acaso eso no es violencia? Sí. Entonces, imagínese si están dando eso, la gente que está tomando. No, pregunta, perdón, no están tomando. La gente resulta que no está tomando. La gente, ¿qué está haciendo? Está recibiendo vinagre. está recibiendo, escuche, está recibiendo una copa que tienen que tomar todas las naciones. ¿Cómo se llama esa copa? Vinagre. Se llama la copa de ira del vino del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta este año. Hasta este año. Amén. Que lo que está saliendo de Dios, eso lo estoy tomando yo. Y por eso ni un qué. Ni una gota de la sangre de Cristo Jesús dejará de darse y recibirse como hijo, no como sacrificio, como hijo. Cristo se vino a dar como qué, como hijo, como vid verdadera, antes, durante, después, en la resurrección y hasta el final de los días. ¿Cómo se da Cristo Jesús? ¿Se da cómo? Se da como santuario, porque no se da como hijo solito, porque el hijo habita en el santuario. Amén. Ahora sí, ungió su santuario, ungió su santuario. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Sí? Su santuario, porque de su santuario recibe todo. Ahora, ¿qué le está dando a su santuario? En el mismo santuario que recibe la bendición, recibe maldición. Me refiero a la casa Aldabar, ya pasamos de la casa Aldabar, amén. Pasamos al suyo, que le dije, unja su casa, porque si usted no conoce su casa, no conoce sus postes, no conoce sus atrios, no conoce su entrada, no conoce qué más, no conoce ni su altar, no conoce ni su zócalo. Si no conoce eso, ¿qué significa? ¿Qué significa Hugo? Si no conoces. No tiene santuario. ¿Qué significa uno? Hugo. No vivimos del santuario, no vivimos en el santuario. Perfecto. ¿En dónde vive? Pues por Dios. El Eso campo es de lo que le está sangre. diciendo Dios. Usted pertenece al santuario, en donde vive, tiene que transformar, o sea, yo lo hago santuario, por eso le doy un lugar en donde es el santuario, y por eso usted también es su cuerpo es santuario, y por eso también su casa es santuario, y por eso también su tierra es santuario, pero ¿hasta cuándo va a ser santuario? Hasta que usted le firmen unas escrituras o hasta que usted tome. ¿Y cómo se da cuenta que toma? Cuando usted le da. Pregunta, ¿sus padres habitan en el santuario? En mi caso, no. Pregunta, ¿sus hijos habitan en el santuario? Amén. Pregunta, ¿qué le van a dar los hijos a los papás que no habitan en el santuario? Pregunta, papás, ¿qué les van a dar a los hijos que no habitan en el santuario? ¿Qué les dan? En la vida real,
¿Qué les dan? Violencia. Los papás están esperando, oye, aporta algo. Ya estás trabajando. ¿Y los hijos qué le dan? Esta no es mi casa. Este no es mi santuario. Este no es mi santuario. Yo, No tienen santuario. por supuesto. Entonces, porque ni los papás les han dado santuario, ni los hijos les han dado santuario. Entonces, ahora, ¿entiende el evangelio tradicional del diezmo y la ofrenda? Ahora, con todo gusto, yo puedo predicar eso, porque eso es lo que he vivido de mi santuario, eso es lo que no pude dar a mis padres, pero eso es lo que le puedo dar ahora a mi novia, a mis hijos, y ahora le puedo devolver a mis padres. Entonces, como dice Lina, esto no es cuestión del 10%, esto es cuestión de primicias. Porque Dios, ¿qué me da? En el santuario, ¿qué me da? ¿Qué me da cada mes en el santuario Dios? ¿Qué me da en el santuario? ¿Qué me da? Lo completo. ¿Qué me da? Lo mejor. Trigo, Pues, primogénito. ¿qué me da? A ver, ¿qué es lo mejor? Primogénito. ¿Qué me da? Primerito, lo primerito que me da es fruto, todos los meses del año, mes tras mes, nunca se ha parado ni parará el fruto. Eso significa lo mejor, como dice Hugo, pero eso se llama sangre. Entonces, lo mejor, fruto y sangre, ¿cómo se llama? Se llama primicia, se llama evangelio. Sí. ¿Y qué le doy? Y ahora, ¿y qué le doy yo a mi santuario? ¿Qué le doy? Violencia y deudas. Y después de todo eso, a mi santuario le quiero devolver. ¿Y mi santuario qué va a decir? ¿Qué va a decir el santuario? ¿Qué va a decir? ¿Qué dice el santuario? Que mire dónde estoy. ¿Qué le dice el santuario? ¿Qué le dice el santuario? Eres hijo. Valórate. El santuario le dice, el santuario, tienes que volver a ser hijo. Y el único que te hace hijo hasta la última célula de tu carne, porque empieza en la primera célula de tu corazón, se llama evangelio. Y cuando llega ese evangelio, ¿qué le va a dar? Lina, le va a costar, ¿qué le va a costar dar? ¿A quién le va a costar darle más? ¿A sus hijos o a su santuario? Pregunta. A mis hijos. Pregunta. Al padre, ¿a quién le costó dar? ¿Al hijo o al santuario? ¿Ah? Nunca. El Padre ni Cristo nunca abandonaron el santuario, porque el santuario, ¿quién es? ¿Quién es el santuario? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Padre, Hijo, Espíritu, y falta uno. ¿Quién es el Nosotros santuario? mismos. ¿Ah? Nosotros El mismos. evangelio. La El gloria. Evangelio. Erika, Evangelio. Fabricio. Falta uno, La el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y quién falta? El hijo La también. novia, la La iglesia. novia, pues, por Dios, por Dios. Claro. ¿Dónde le ha visto al hijo? Sin novia, pues. La gloria. Novia. El hijo es hijo porque el hijo tiene novia. Amén. Y por eso le están esperando todavía, porque el hijo, para tener novia, ¿qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué le da al hijo? A ver, para tener novia, ¿cómo le trata a la novia? ¿Cómo le trata a la novia a Cristo Jesús? ¿Cómo le trata? Como huerto, santuario. ¿Cómo le trata?
como alguien que solo puede recibir o como alguien que puede darse y puede dar lo mejor. ¿Cómo le trata? Como darse. ¿Cómo le va a tratar usted a su novio o a su novia? ¿Como alguien que puede dar o como alguien que solamente va a recibir, recibir, recibir? ¿Cómo le va a tratar? ¿Cómo le? Como alguien que recibe porque Alguien que pueda, ha ¿Ah? como alguien Dígalo, que pueda Nancy. dar. Nancy me gustó. Nancy, dígalo. Sí le escuché, digan. como alguien que recibe porque ha tomado del santuario. Como alguien que puede tomar, como alguien que puede recibirse y como alguien que puede dar. Sergio, ¿qué tal ser novio? ¿Cuánto diste, Sergio? Incluso de lo que soy, que creo que es lo más importante. ¿Cuánto esperaste recibir, Sergio? A veces no esperaba recibir nada. O sea, sí esperaba recibir, pero lo que esperaba recibir no recibí. ¿Ya? ¿Y cuánto? Y la pregunta, ¿cómo estamos? Y la pregunta, ¿cuánto esperaste que se dé? Bueno, eso sí, esperaba que se diera más. Entonces, ¿en dónde está el problema? ¿Fuiste o no fuiste un buen evangelizador? Entonces, Cristo Jesús sería el peor evangelizador. Si esperaría que la novia solo reciba, tome, tome, tome. Si por eso Cristo Jesús le trata como recibidora y tomadora o le trata como dadora, porque ya se dio, ya recibió. ¿Qué? Yo creo que siempre ve a la novia como dadora. No, como recibidora también, pero inclusive la muestra como la que sabe tomar herencia, ¿no? Y la que sabe plantar viña, o sea, no, más bien es como la que da. Toma lo más valioso es la evangelización, porque lo lleva en su sangre, es decir, soy sangre de mi sangre, esa es la evangelización, esa es la evangelizadora, ese es el evangelizador, ¿sí? Entonces, si no te evangeliza y no le evangelizas, significa que hay alguna sangre, hay una evangelización media extraña, pues. Y ahí viene la pregunta, no de la otra persona, sino de la persona, conozco mi santuario, recibo de mi santuario, estoy tomando de mi santuario y estoy dando a mi santuario lo que corresponde. Así que, ¿qué se abrió el primer día del primer mes? ¿Qué se abrió? Se abrió en los cielos. ¿Qué se abrió? Se abrió el santuario. Amén. Y la casa del Rabar, desde antes, ¿qué recibió? Recibió santuario. Evangelio también. Amén. Oh, exacto, porque el evangelio sin santuario, no hay evangelio sin santuario. Y si recibió santuario el séptimo día, ¿qué tenemos que hacer? Recibirle al habitante principal del santuario. ¿Cómo se llama el habitante principal del santuario? Ezequiel capítulo 45, verso 20. El habitante principal del santuario, ¿cómo se llama? 45, 20. ¿Cómo se llama? Lo que decía de lo simple. Exaltación. Exaltación. Santidad a Jehová.
¿Cómo es la 45-20. pregunta? La 40. pregunta. ¿Cómo se llama el habitante del santuario? ¿Cómo se llama? El que hace propiciación. ¡Ah! 45-20. ¿Cómo se llama el habitante del santuario? El que hace la expiación. ¿Ya? Sangre propicia. ¿Ya? ¿Cómo se llama? El que reconoce al principio del año, ¿sí? Que lo más peligroso que es no conocer. Lo más peligroso es no conocer el santuario. Si no conoce el santuario, no conoce qué. No conoce el evangelio. Si no conoce el evangelio, no conoce qué. No conoce lo primero. No conoce las primicias. Si no conoce las primicias, ¿qué? No conoce cuándo es el primer mes. Si no conoce cuándo es el primer mes, ¿qué sucede? No conoce cuándo es el séptimo día. Y cuando no conoce el séptimo día, ¿qué no conoce? No conoce el santuario. Le presento. ¿Qué le parece? ¿Y cómo se llama esa persona? ¿Cómo se llama esa persona? Y obviamente no conoce, escuchen, no conoce el valor alto, no conoce, ¿qué más? El tesoro, no conoce el tesoro alto. ¿Qué más? No conoce el evangelio. ¿Qué más? A duras penas, lo que más conoce el santuario. ¿Qué es a duras penas lo que más conoce el santuario? Lo que más conoce el santuario a duras penas se llama diezmo y ofrenda. Pero si ni siquiera conoce el diezmo y la ofrenda, peor todavía. ¿Sí o no? Entonces, Sí. por lo menos el camino del diezmo y la ofrenda ya le hace, por lo menos ya le hace conocer un tipo de santuario, que algo en algo. ¿Cómo se llama esa persona? ¿Cómo se llama? Se llama ingenuo y desviado. ¿Y cuál es la peor? Escuche, ¿y cuál es la peor ingenuidad y la peor desviación? ¿Cuál es? ¿Cuál es la peor ingenuidad y desviación? Ahí mismo, todo de ahí mismo. ¿Cuál es la peor ingenuidad y desviación? No recibir santuario, no recibir la palabra de Dios. La peor ingenuidad y desviación es pisotear el evangelio. Una, pisotear la sangre de Cristo. Dos, ¿qué más? Tragarse el cuento de decir, ya estoy expiado, pues ya Cristo murió por mis pecados. Cristo murió por mis pecados. ¿Para qué? Para hacerme expiación y para habitar en donde quiera y hacer lo que quiera. No. Y entonces, justamente, y para dar mis mejores tesoros y para dar mi mejor valor, ¿a quién? Ni siquiera darle a mi santuario. Entonces, ¿cuál es la desviación? ¿Y cuál es la ingenuidad? ¿Cuál es la ingenuidad? La necedad. Recibir la expiación sin tomar la expiación. Entendido. ¿Y Eso cómo sería sé que no tomo? como, ¿Y cómo sé que no tomo la expiación? Porque nunca puedo dar la cara. No puedo dar la cara ni a mis padres, no puedo dar la cara ni a mi santuario, no puedo dar la cara. Amén. Amén.
No puedo, porque no puedo dar la cara a las circunstancias, no puedo dar las caras. Y como no puedo dar la cara a las circunstancias, sí, tengo que esperar a que Dios dé la cara para que me sane, me salve, me haga todos los milagros, porque yo no puedo dar la cara. Pero Dios, ¿qué espera? ¿Hacerle el milagro o que usted sea esa novia digna de dar, a pesar de cualquier cosa, dar? ¿Qué dar? Lo que pertenece al santuario y lo que pertenece al mundo. ¿Qué pertenece al mundo? Violencia. 15%. Ya, y yo ¿qué doy? Yo me doy como santuario y camino por en medio de estas cosas. Lo mismo, y supero y cambio y hago y tengo todo lo que sé, pero camino como hijo Amén. Amén. y continúo. ¿Alguna pregunta? Esa es la diferencia, ¿sí? De poner la sangre a dar la sangre. Porque solamente da el que recibe y solamente da el que recibe y lo toma porque sabe de dónde lo toma. ¿De dónde lo toma? Del santuario. Y obviamente, ¿a dónde tiene que empezar a dar? A su santuario, pues, a su santuario. Pero si ni siquiera se trata bien usted, ni siquiera trata bien la casa, ni siquiera trata bien el santuario, entonces ahí hay un problema, pues, ni siquiera conoce de dónde vienen todas las cosas. Todo viene del que habita en el santuario. Ese es el evangelio. Así que, en el nombre de Cristo Jesús, ahora vamos, el día domingo vamos con el ingenuo para volverle. ¿A dónde tenemos que volverle al ingenuo? Al Tenemos que santuario, volverle. ¿A dónde? al santuario, que conozca su santuario. Que aprenda a recibir y que aprenda a tomar, pues, que aprenda a tomarse y que aprenda a recibirse para que aprenda a dar y a darse. Así que, como casa del Dabar, bendito sea que este año Dios está haciendo eso. Y no somos los únicos, pero bendito sea Dios que si lo está haciendo en el mundo, nosotros lo vamos a hacer ¿en dónde? En el santuario. Desde Vivir. desde el santuario en el centro de las naciones hasta el mundo. ¿Escuchó? De los confines. Amén. Porque ¿para qué es el evangelio? ¿En dónde tiene que ser predicado el evangelio? En toda Samaria, Judea. Usted ya sabe. Hasta el confín de los mundos. Entonces, por eso necesitamos exactamente, por eso necesitamos bien paraditos en el evangelio y con todos los aportes que el Señor nos ha dado. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta de lo que sucedió en su casa? Le presento a su casa, le presento a su santuario, le presento a usted mismo y el domingo le volveré a presentar a usted mismo, porque Dios, sí, toda la vida lo ha hecho, pero Dios siempre lo hace a través de un evangelio y de un evangelista. Pastor, una consulta. Nosotros ungimos las columnas y los postes de nuestra casa, pero el almacén, no. O sea, eso estaba con esa duda. Que ¿De lo hice dónde? en la casa, pero en el almacén también, ¿o no? ¿De dónde viene todo lo que tiene? De su santuario. Del Nancy, ¿de santuario. dónde? ¿De Del dónde? santuario. Del santuario, Exactamente. o sea, de la casa que es el santuario. O sea, no.
o sea, de su santuario. Si usted no conoce su santuario, no conoce los postes. Nuevamente, si no conoce los postes, no sabe dónde está el umbral. Y si no sabe dónde está el umbral, no conoce al que está en el umbral. ¿Quién está en el umbral? Cristo, Y si está Cristo en el umbral, el novio, el novio. Y si está el novio en el umbral, ¿dónde está la sangre? ¿Dónde está la sangre? en la vid, ¿Y la vid dónde está? en la mujer, ¿Y la mujer dónde está? en el santuario, ¿Y en qué parte del santuario? en el corazón. En el umbral. Entonces, si no conoce, es por eso le digo, por eso, si no conoce los postes, no conoce el umbral. Si no conoce el umbral, no conoce el zócalo. Vaya y presente lo que Dios le está presentando. Porque si no conoce eso, No hay ¿qué va a santuario. dar? ¿Qué va a dar? A lo que usted está recibiendo, ¿qué va a dar? ¿A quién va a dar más? ¿A quién va a dar más? ¿Al almacén o a su santuario? ¿Ah? Si no conoce, ¿a dónde va? ¿A quién va a dar más? A todo menos al santuario. Al almacén, porque usted dice, Al almacén o a cualquier parte, pero no al santuario. exacto, eso es lo que le estoy diciendo, por eso es importante, parece sencillo, pero por eso es importante. A usted Dios le dio santuario, Amén. a usted Dios le dio santuario. Amén. No hay evangelio sin santuario. Y si no conoce el santuario, por favor, ¿qué está dando? Entonces, perfecto. De ahí recibe usted todas las cosas, Nancy. ¿Ya? ¿Ya? Recibe el santuario, da el que habita en el santuario. Y de ahí bajan las cosas para que usted pueda hacer lo mismo con su novio y con sus hijos. Pero si no conoce el santuario, nunca le... Pregunta, si no conoce el santuario, ¿cómo puede conocer a sus hijos y cómo puede conocerse usted? Nancy, ¿cómo puede conocerse si no conoce el santuario? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido, Nancy? Sí, pero ya me confundí cuál es el santuario. La unidad. No, el santuario es el lugar que tiene postes, el lugar que tiene zócalo, el lugar que tiene altar, el lugar que tiene atrio interior, el lugar que tiene atrio exterior, el lugar que tiene entradas. Eso dice Ezequiel. Y eso está en su casa, no en su almacén. Y por eso ahí es donde usted identifica, porque ahí está diciendo, eso me dio Dios y de ahí está viniendo y por eso yo habito ahí. Yo acá vengo a hacer mis negocios, pero yo ahí habito y de ahí recibo. Por eso ahí es donde yo tengo que dar evangelio, ahí es donde tengo que dar el mejor fruto, ahí es donde tengo que purificarme de la sangre menstruosa, ahí es donde tengo que conocerme, ahí es donde tengo que recibir las aguas, ahí es donde voy a conocer mis hijos, ahí es donde yo he sacado las peores aguas y no les he conocido y ahí es donde peor me han tratado y les he tratado. Ahí es donde han habitado mis papás que no han tenido santuario y me trataron de la forma, yo hago lo mismo con mis hijos. Y por más que quite todas las maldiciones y ore todo eso, si no conozco el santuario, ¿de qué me sirve? Porque el que me da todo, me da para que habite en santuario. ¿Por qué él habita en santuario? Porque él está haciendo morada en su santuario para que yo también habite en santuario, porque yo soy hija de santuario. Porque mi cuerpo es santuario, porque la casa del Dabar es santuario, porque mi casa con Plinio es santuario, y porque eso mismo tienen que edificar el Isaac y el Ariel, porque si no,
En la casa, qué van a dar si no saben qué santuario? En la casa le van a dar. Usted va a seguir pidiendo que aporten y ellos no van a saber porque no conocen santuario y el que no conoce el santuario no puede dar, pues. ¿Ahí tiene sentido, Nancy? Sí, muchas gracias. No, a usted muchas gracias por la paciencia y por la pregunta, porque eso es lo que, eso es el día a día de nuestras vidas. Pero hoy eso nos enseña el Evangelio, a conocer nuestro santuario, al que habita en el santuario, y a conocernos a nosotros. Y el día domingo, decir, nosotros vinimos de santuario, pero ahora no nos vamos a desviar, sino vamos a hacer santuario, porque nosotros vamos a ser santuario porque habitamos en el santuario. Ese es el ingenuo y el desviado. El ingenuo es el desviado, es el que no habita en santuario. Padre, en el nombre de Jesús, bendito seas por estas buenas nuevas de este año. Darnos santuario, volvernos al santuario y traernos en vivo y en directo al que habita en medio del santuario, el que nos está dando este evangelio desde la mitad de las naciones a todas las naciones, porque el evangelio se está predicando en todas las naciones, no porque yo tenga que ir a todas las naciones, sino porque el verdadero evangelio ya está viniendo y el evangelio está haciendo su obra, consumando sus tiempos. En el nombre de Cristo y unidad de Espíritu, nos vemos en Shabbat casa. Un abrazo. Amén. Gracias, Marquito. Gracias por todo. Bendiciones, un abrazo. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Amén. Sí.